Los Chapitos, herederos de un legado oscuro y brutal, han sido arrinconados por las autoridades, dejando al cártel en una encrucijada que podría cambiar para siempre el destino del narcotráfico en México. ¿Ahora qué será lo que pasará con el cártel? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó un golpe contundente contra los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, al presentar cargos contra uno de sus hombres más cercanos y temidos, José Ángel Canovio Insunza, alias El Güero, o El 90. A sus 44 años, este hombre ha sido identificado como el jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, uno de los herederos más poderosos del Chapo. Según las autoridades estadounidenses, El Güero es mucho más que un simple guardián. Es un operador clave, una figura que no solo resguarda, sino que también actúa como estratega, líder y brazo armado de uno de los grupos criminales más peligrosos de México. Los cargos contra Canovio Insunza incluyen conspiración para traficar drogas, un cargo que implica no solo distribución sino una red de acuerdos, logística y tácticas. El Departamento de Justicia estadounidense no solo le acusa de proteger a los Guzmán y asegurar su expansión, sino también de participar activamente en el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y marihuana hacia suelo estadounidense. Este último detalle es crucial, porque no solo se trata de proteger el negocio del cártel de Sinaloa, sino de asegurarse de que llegue a la frontera y, una vez allí, cruce y logre infiltrarse en las ciudades estadounidenses. Y claro, Estados Unidos no se ha quedado de brazos cruzados frente a la epidemia del fentanilo, que se ha cobrado miles de vidas en su territorio. La acusación formal contra El Güero fue presentada por un gran jurado en Chicago, una ciudad estratégica para las operaciones de los cárteles mexicanos en el norte. Este movimiento envía un mensaje claro de que Estados Unidos no se detendrá hasta ver a los líderes detrás de las rejas. En la denuncia, las autoridades estadounidenses detallan cómo Canovio Insunza organizó y lideró a los Chimales, un grupo armado que defendía a los Chapitos en sus disputas internas y externas. Los Chimales son mucho más que una banda de seguridad, son una fuerza de choque y conflicto, listos para enfrentarse a cualquier amenaza que ponga en peligro a la facción de los Guzmán. Lo interesante es que El Güero no es un novato en esto. Lleva más de 2 décadas al servicio del cártel de Sinaloa, consolidándose como uno de los asesores más leales y eficientes de Iván Archibaldo y de sus hermanos. La DEA, el FBI y agentes de seguridad de interior de Estados Unidos han identificado a Canovio Insunza como uno de los hombres con mayor conocimiento táctico dentro de la estructura de los Chapitos. Las investigaciones señalan que El Güero reside actualmente en México, y aunque su localización exacta es incierta, las agencias estadounidenses han intensificado sus esfuerzos por capturarlo. Se ha emitido una orden de detención en su contra, y las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera están en alerta máxima. Pero detrás de este golpe se esconde una situación que va mucho más allá de simples arrestos y extradiciones. La guerra interna en el cártel de Sinaloa es un tema que ha cobrado fuerza en los últimos meses. El Mayo Zambada, antiguo aliado de El Chapo y ahora rival de sus hijos, ha tenido fuertes confrontaciones con los Chapitos en un conflicto que parece no tener fin. El resultado ha sido una espiral de violencia en Sinaloa, con semanas enteras de tiroteos, emboscadas y desapariciones en los territorios controlados por el cártel. Los Chapitos, con Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán a la cabeza, buscan consolidarse como los nuevos líderes del cártel, pero el Mayo no está dispuesto a ceder el control tan fácilmente. Este conflicto ha llegado a tal punto que algunas facciones del cártel parecen haber tomado partido, alineándose con uno u otro bando. Mientras tanto, Estados Unidos observa, analiza y, cuando es posible, actúa. En medio de estas rivalidades, Washington ha lanzado una serie de acusaciones que buscan desarticular el poder de los hijos del Chapo, quienes han sido considerados por las autoridades estadounidenses como una amenaza directa a la seguridad nacional debido al tráfico de drogas, especialmente de fentanilo. Para muchos, estas acusaciones también podrían tener un componente estratégico. ¿Qué mejor momento para dividir aún más al cártel de Sinaloa que cuando se encuentra en su propio conflicto interno? Con estas acusaciones no solo se busca encarcelar a líderes, sino también minar la estructura interna del cártel, debilitándolo desde dentro. Lo interesante es que las autoridades estadounidenses han hecho público este nuevo golpe justo antes de las elecciones de su país,
Con el problema del narcotráfico y la crisis de opioides en el centro de la atención política, este tipo de movimientos envían un mensaje contundente al electorado y, por supuesto, a los cárteles. No importa cuán poderosos se crean, Estados Unidos va a usar todos los recursos disponibles para enfrentar el problema. Y en medio de esta situación se abre la posibilidad de un nuevo gobierno de Donald Trump, quien durante su mandato anterior adoptó una postura bastante agresiva contra los cárteles mexicanos. Si Trump regresa a la Casa Blanca, podríamos estar frente a una escalada de confrontaciones y una intensificación en la presión sobre México. El caso de Canovio Insunza no es el único en la lista de Washington. El texto menciona la extradición de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, otro jefe de seguridad de los Chapitos, quien fue enviado a Estados Unidos después de ser capturado en México el año pasado. La narrativa es clara. Uno tras otro, Estados Unidos está llevando ante la justicia a los líderes operativos de los Chapitos, intentando arrancar de raíz cualquier posibilidad de que esta facción gane terreno en sus territorios. Para los Chapitos la presión es constante, y no solo proviene de las autoridades estadounidenses, sino también de sus rivales dentro del mismo cártel. Sin embargo, detrás de estas extradiciones y cargos formales, existe una serie de rumores que no pueden ignorarse. Se especula que algunos de los hijos del Chapo podrían estar considerando colaborar con la justicia estadounidense, lo que podría alterar significativamente el panorama. Aunque los abogados de los Chapitos niegan cualquier tipo de acuerdo, también han insinuado que la posibilidad de declararse culpables está sobre la mesa. Este tipo de decisiones son estratégicas. En lugar de enfrentar un juicio con pruebas abrumadoras, la opción de una declaración de culpabilidad podría permitirles negociar una pena menor. Es mejor arriesgarse a un juicio largo y mediático o aceptar un trato para reducir las penas. En este contexto, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocido como los Chapitos, tienen ante sí esa disyuntiva. La historia reciente de los narcotraficantes y líderes de cárteles extraditados a Estados Unidos nos muestra un dilema recurrente. ¿Qué camino es menos peligroso o más conveniente? A simple vista, aceptar un trato parece una salida rápida y efectiva. Pero la decisión no siempre es tan sencilla, pues cada opción presenta ventajas y riesgos considerables. Por un lado, el juicio representa el escenario de máxima exposición, donde cada movimiento del acusado, sus abogados y sus defensores es cuidadosamente monitoreado y analizado, no solo por los medios de comunicación, sino también por la opinión pública y las autoridades. En un juicio, la narrativa se construye lentamente, con testimonios, pruebas, análisis y toda la atención mediática puesta en los detalles de las actividades criminales. Para alguien como Iván Archibaldo o Jesús Alfredo Guzmán, hijos de uno de los narcotraficantes más conocidos de la historia, un juicio largo implicaría ver cada aspecto de sus vidas expuesto y sometido al escrutinio global. Aceptar un trato, en cambio, podría suponer una salida menos dañina desde el punto de vista de la exposición pública. En general, este tipo de acuerdos permiten evitar largas horas en los tribunales y reducen significativamente la posibilidad de que los detalles de sus actividades se filtren a los medios. Además, un acuerdo de culpabilidad ofrece una alternativa más controlada, pues los abogados tienen la posibilidad de negociar los términos, y los acusados pueden contar con una condena menos severa de la que podrían enfrentar en un juicio. La decisión de aceptar un trato o enfrentarse al juicio se relaciona directamente con los riesgos y la perspectiva de cada acusado. En el caso de los Chapitos, la situación es aún más compleja. Para algunos líderes de cárteles, aceptar la culpabilidad implica reconocer públicamente sus crímenes, lo que puede ser visto como una deshonra entre sus círculos cercanos, o incluso como una traición a sus subordinados. La lealtad y la percepción de poder son fundamentales en estas organizaciones, de modo que un trato podría interpretarse como una debilidad. Este riesgo no solo es simbólico, sino real, pues cualquier acción percibida como una debilidad puede poner en peligro la estabilidad de su facción dentro del cártel de Sinaloa. En contraste, un juicio que permita mantener la dignidad y la apariencia de fuerza, aun con la posibilidad de una sentencia dura, podría preservar su imagen entre sus seguidores. Sin embargo, el camino de un juicio mediático no es fácil, ni garantiza el control sobre la narrativa. La mayor amenaza de un juicio extenso es que las pruebas presentadas podrían ser devastadoras, no solo para los acusados, sino para toda la organización criminal que lideran.
Los juicios de alto perfil en Estados Unidos suelen venir acompañados de testimonios de testigos protegidos, interceptaciones de comunicaciones y documentos financieros que desmantelan la estructura operativa de los cárteles. Cada testigo es una amenaza en potencia. Cualquier declaración en la corte puede generar una cadena de represalias, dudas y traiciones entre los miembros del cártel. Y aunque los chapitos prefieran mantener su imagen intachable ante sus subordinados, un juicio que saque a la luz detalles comprometedores sobre sus operaciones podría provocar divisiones internas, deserciones y hasta posibles atentados en su contra desde adentro. El costo emocional y personal de un juicio largo también es importante. Este tipo de procesos pueden durar meses o incluso años, y la constante tensión y desgaste psicológico tienen un impacto severo en cualquier individuo, sin importar su historial o posición de poder. La vida en prisión, esperando la siguiente audiencia o declaración, enfrentándose a los abogados de la acusación y escuchando cada prueba en su contra, no es fácil de sobrellevar. Las largas jornadas en la corte pueden debilitar la moral de cualquiera, haciéndoles considerar la posibilidad de un trato como una opción viable. A diferencia de otros tipos de procesos judiciales, el sistema de justicia de Estados Unidos tiene una estrategia bastante clara cuando se trata de perseguir a líderes criminales. Las autoridades están dispuestas a ofrecer acuerdos de reducción de penas a cambio de información valiosa. Para un acusado de alto perfil, aceptar un trato no solo podría implicar una pena menor, sino también la posibilidad de negociar su estancia en un penal de menor seguridad. Esto es un factor atractivo que no puede ignorarse, especialmente en el caso de los narcotraficantes, que suelen preferir no pasar sus días en prisiones de máxima seguridad. Sin embargo, las implicaciones de un acuerdo también pueden ser peligrosas para los propios acusados. Cuando aceptan un trato, pueden ser obligados a ofrecer información clave sobre la estructura del cártel, lo que expone no solo a sus asociados, sino también a su propia seguridad. En algunos casos, aceptar un trato se convierte en un riesgo para sus propias vidas, ya que cualquier fuga de información o colaboración con la justicia puede desencadenar represalias en su contra desde dentro de sus organizaciones. Otro factor a considerar es el efecto que ambas decisiones tendrían sobre sus familiares y allegados. Un juicio largo implica una constante presión sobre la familia, que queda atrapada en el escrutinio mediático, mientras que aceptar un trato puede evitarles el estrés y el acoso de la prensa. En el caso de los chapitos, esta situación no es menor, pues la exposición de su entorno familiar podría traer consecuencias negativas para todos aquellos cercanos a ellos. Optar por un acuerdo podría reducir la cantidad de información y exposición sobre sus familias y seres queridos, brindándoles una especie de protección colateral ante el inevitable interés mediático. En casos de esta naturaleza, la pregunta también se convierte en una cuestión de orgullo y de legado. Para muchos líderes criminales, el juicio se convierte en una especie de escenario final, donde se decide su historia y el último capítulo de sus carreras. Al enfrentar a sus acusados en la corte, algunos líderes de cárteles han buscado consolidar una especie de leyenda personal, presentándose como figuras poderosas, insensibles al sistema y fieles a su organización hasta el final. La idea de pelear el juicio, de no rendirse ante las autoridades, puede ser vista como una última oportunidad de mostrarse imbatibles, aun sabiendo que las pruebas son irrefutables. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. ¿Qué impacto podría tener este suceso en el cártel de Sinaloa? La dinámica en el cártel de Sinaloa se ha sostenido en buena medida por una mezcla de lealtad y temor. Con la captura de algunos de los líderes, este equilibrio ha comenzado a tambalearse. La detención de figuras claves como Ovidio Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos, y las acusaciones formales contra otros como Iván Archibaldo han dejado un vacío de liderazgo que representa una oportunidad y un riesgo. Este vacío abre la puerta para que otros jugadores dentro de la organización intenten tomar el control, lo cual puede desencadenar una guerra interna, dado que ya existen facciones claramente diferenciadas dentro del cártel. La facción de los Chapitos, formada por los hijos del Chapo, es solo una parte de un conglomerado mucho más amplio y complejo. Durante años, la estructura del cártel de Sinaloa ha funcionado de manera descentralizada, permitiendo que varios líderes compartan el poder. Este enfoque ha sido tanto su fortaleza como su debilidad. Con múltiples líderes a cargo, el cártel ha logrado adaptarse y sobrevivir a caídas de sus figuras principales.
Sin embargo, esta misma descentralización provoca que en momentos de crisis cada facción busque fortalecer su propia posición, lo que aumenta las probabilidades de conflictos internos. Uno de los jugadores clave en esta ecuación es Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel y un líder veterano que ha sabido mantenerse en las sombras. La estrategia de bajo perfil de El Mayo ha permitido que su facción continúe operando con relativa discreción, a diferencia de la exposición mediática que han tenido los Chapitos. Con la caída de los hijos del Chapo, El Mayo se presenta como una figura de estabilidad dentro del cártel, y no sería extraño que, en caso de que los Chapitos quedaran fuera de juego, su facción buscara consolidarse como la dominante. Sin embargo, el regreso del Mayo al control absoluto también podría provocar un conflicto con los seguidores de los Chapitos, quienes verían esto como una traición a la memoria del Chapo, generando un choque de lealtades que podría fracturar aún más la estructura del cártel. Otro impacto significativo de esta situación es la posibilidad de que los líderes restantes recurran a estrategias más violentas para reafirmar su poder, tanto hacia el interior del cártel como hacia el exterior. Con la presión de las autoridades y la amenaza constante de traiciones, los líderes del cártel de Sinaloa podrían intensificar su uso de la violencia para controlar sus territorios, eliminando a aquellos que consideren una amenaza. Esto podría resultar en un aumento de la violencia en regiones como Sinaloa, Sonora y Baja California, donde el cártel mantiene una fuerte presencia. Además, el enfrentamiento entre las facciones internas podría incrementar la competencia entre los cárteles, especialmente con el cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, que ha intentado expandirse en los últimos años. La debilitación del cártel de Sinaloa podría dar pie a que el CJNG intente tomar el control de territorios estratégicos, lo cual solo intensificaría la violencia en México. El impacto económico también sería notable. Los Chapitos, con su red de distribución y contactos en Estados Unidos y otros países, han sido claves en la expansión del negocio del narcotráfico hacia nuevas áreas, como el fentanilo, cuyo auge ha generado ingresos multimillonarios. Si su facción se debilita, es posible que la distribución de drogas en esos mercados se vea afectada, al menos temporalmente, mientras otras facciones dentro del cártel o incluso otros carteles intentan cubrir el vacío. Esta redistribución del mercado podría modificar la estructura de precios y hasta cambiar la logística del narcotráfico en la región, generando un impacto que podría ser sentido no solo en México, sino también en el mercado estadounidense. A nivel operativo, los arrestos y extradiciones también presentan el riesgo de que la información confidencial del cártel llegue a manos de las autoridades estadounidenses. Con la captura de figuras clave, los gobiernos pueden obtener detalles sobre las rutas de tráfico, los socios comerciales, los mecanismos de lavado de dinero y otros aspectos operativos del cártel de Sinaloa. Este conocimiento representa una amenaza existencial para el cártel, ya que sus operaciones dependen en gran medida del secreto y la discreción. Con cada nueva detención, el margen de seguridad se va reduciendo, y la presión para mantener estas operaciones en funcionamiento de manera encubierta aumenta. Esta situación podría llevar a un cambio en las rutas o estrategias de tráfico, aunque esto conlleva riesgos, pues una reorganización apresurada podría dar lugar a errores que faciliten el trabajo de las autoridades. Por otro lado, las bases de poder de los Chapitos también enfrentan una crisis de lealtad. Con el futuro de sus líderes en la cuerda floja, aquellos que antes eran fieles seguidores podrían empezar a cuestionarse si mantenerse leales es la mejor opción. La percepción de que la facción de los Chapitos está perdiendo poder podría hacer que otros líderes locales o mandos intermedios busquen aliarse con facciones rivales o incluso cambien de bando hacia el CJNG, si ven una oportunidad de ganar poder o simplemente asegurar su propia supervivencia. Esta fragmentación del apoyo interno podría ser uno de los impactos más devastadores a largo plazo para el cártel de Sinaloa, ya que la confianza y la lealtad son pilares fundamentales en la organización de cualquier grupo criminal de este calibre. La posibilidad de que los Chapitos decidan cooperar con las autoridades estadounidenses también es una amenaza potencialmente destructiva. Aunque hasta ahora sus abogados han negado que exista un acuerdo, las señales de una posible negociación han causado rumores de traición entre los seguidores del cártel. Si alguno de los hermanos Guzmán optara por colaborar para reducir su sentencia, esto desataría una ola de desconfianza y paranoia entre los líderes restantes. En un mundo tan basado en la lealtad y el miedo a la traición, cualquier indicio de colaboración con el enemigo puede tener consecuencias letales, incluso para aquellos que no tienen una conexión directa con los Chapitos.
Finalmente, la repercusión de estos eventos no solo afecta al cártel de Sinaloa, sino también a la comunidad en general. Las regiones controladas por este cártel podrían enfrentar una serie de ajustes, desde cambios en el liderazgo local hasta un posible incremento en la actividad de reclutamiento forzoso para reforzar las filas. Las comunidades que históricamente han estado bajo el control de los Guzmán podrían verse atrapadas en medio de disputas territoriales o represalias por lealtades percibidas hacia una u otra facción. Para estas comunidades, el impacto del debilitamiento del cártel de Sinaloa no significa una liberación, sino una transición a un nuevo estado de tensión y peligro. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.